Hola, buenas noches. Muchas gracias por conectarse y a los que apenas se están conectando. El Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello les da la bienvenida a todos y agradecemos al Laboratorio Chinoín por apoyar la educación médica, continuar y hacer posible este webinar. También agradecemos a la doctora Marisol Guanteguido, quien quien realizó otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Instituto Nacional de Rehabilitación. También tiene una subespecialidad en otorrinolaringología pediátrica, egresada del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Está certificada por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología Pediátrica. Es miembro activo del Colegio Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y Pediátricas también de México. Actualmente, es médico adscrito al Servicio de Otorrinolaringología Pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y su práctica privada la realiza en la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Doctora Rosas, muchísimas gracias. Eh, Quiero iniciar mi agradecimiento, pues obviamente a ustedes, al COSEJAL, por la amable invitación y al Laboratorio Chinoín por permitirme tener esta noche con ustedes. Si en algún momento la red nos falla, por favor avísenme y retomamos las diapositivas en las que nos quedamos. Muchísimas gracias nuevamente por la presentación. Y el tema del cual les voy a hablar esta noche es un tema que considero muy relevante. Todos los otorrinolaringólogos, independientemente de que seamos otorrinos pediatras o tengamos alguna otra especialidad o alta especialidad, inequívocamente vamos a atender pacientes pediátricos e inequívocamente vamos a estar ante patologías en las que va a ser de suma importancia poder tener la certeza de una prescripción adecuada de medicamentos que tenemos a nuestro alcance, como son los antihistamínicos y los esteroides intranasales. Entonces, la agenda de esta noche la vamos a dividir en los siguientes tópicos. Vamos a hablar primero de la evidencia que tenemos actualmente de seguridad y eficacia de los antihistamínicos en población pediátrica. Vamos a también tocar el tema de la evidencia de seguridad de los antihistamínicos en el embarazo. Muchos de nosotros que tenemos contacto con pacientes pediátricos, en ocasiones nos toca atender a pacientes también embarazadas, muchas veces las mamás de estos pacientes, y entonces, ¿qué hay de evidencia de los antihistamínicos en esta población? Vamos a hablar también de otros efectos de medicamentos, específicamente de los antihistamínicos. Muchos han hablado de que pueden existir algunas otras propiedades en estos medicamentos, entonces los vamos a analizar detalladamente. Eh, Vamos a analizar qué hay de evidencia en cuanto a la seguridad de los esteroides intranasales en población pediátrica. Y finalmente, y no menos importante, pues vamos a analizar muy brevemente, porque hablar de terapias combinadas en rinitis alérgica nos tomaría pues muchísimo tiempo, pero algunos conceptos muy importantes acerca de las terapias combinadas. Entonces, nuestra primera pregunta es si todos los antihistamínicos que tenemos a nuestro alcance son seguros y eficaces en los niños. Entonces, bueno, vamos a comenzar con algo muy importante, que es el desarrollo de los estudios en general, los farmacológicos en niños, se convierte en un tema bastante árido por diversas razones. La primera más importante es que evidentemente los niños pues no son pacientes que pueden acceder por voluntad propia a los estudios farmacológicos. Es decir, los pacientes pediátricos son capturados para los estudios científicos o los estudios clínicos a través de la autorización de los padres. Entonces, esto conlleva algunos aspectos éticos que hay que considerar pues, al hacer estudios en pediatría. Creo que una de las cosas más importantes es hablar de que la farmacocinética de la mayor parte de los medicamentos va a tener variaciones de acuerdo a los grupos etarios. Es decir, hablar de pediatría no es hablar de todos los niños como un grupo. Cada población, por ejemplo, menores de 2 años, de 2 a 5, de 6 a 11, la adolescencia, es decir, los estudios puede que no sea tan sencillo abarcar todos estos subgrupos en el área pediátrica y evidentemente estas características muy propias de estos grupos etarios van a tener influencias importantes en la disponibilidad de los fármacos y su efecto. Entonces vamos a analizar algunos. Por ejemplo,
la mayor velocidad del vaciamiento gástrico, por supuesto, va a influir en la biodisponibilidad del medicamento. Mucho se habla también de los aspectos muy puros de la inmadurez enzimática, específicamente el complejo citocromo P450. También cuando hablamos de la función renal, dependiendo del grupo etario que estemos analizando, va a haber una menor función de este órgano y por lo tanto la excreción renal de algunos medicamentos se va a ver afectada. En cuanto a la distribución en la sangre, sabemos que entre más pequeño es el paciente, va a haber una menor concentración de proteínas plasmáticas. Evidentemente, esto hace que haya una mayor concentración de agua y por lo tanto esto va también a cambiar la distribución del fármaco. Entonces, como podemos ver, cuando se analizan, por ejemplo, las guías actuales del manejo de rinitis alérgica en niños, la mayor parte de estas guías se basan en muchos de los datos extrapolados que se obtienen en los adultos, debido a que justamente todas estas características que acabo de mencionarles hacen que existan pocos estudios con la metodología puramente correcta en población pediátrica. Este es un artículo que sugiero que lo puedan consultar. Al final de la charla les voy a dejar mi correo electrónico. Cualquier artículo que se haya usado para poder realizar esta charla, con todo gusto se los hago llegar. Entonces, este es un artículo que hace una especie de resumen de toda la evidencia en cuanto a estudios de seguridad y eficacia de la mayor parte de los antihistamínicos que tenemos disponibles para población pediátrica. Entonces, vamos a iniciar con la siguiente tabla. No todos los antihistamínicos tienen estudios clínicos que evalúen eficacia, ¿ok? En población pediátrica. Si analizamos esta tabla, entonces, en el lado izquierdo vamos a ver que las dos primeras columnas hablan de rinitis alérgica en su clasificación anterior, que era la rinitis estacional y la rinitis perenne. Pero sabemos que la clasificación actual, o más bien la clasificación mayormente utilizada, que es la que propuso la guía ARIA, hablamos de rinitis alérgica intermitente y persistente. Entonces, si nosotros analizamos la evidencia en cuanto a estudios de eficacia de los antihistamínicos, vamos a ver que los autores pudieron haber utilizado una u otra definición. Entonces, algunos antihistamínicos pueden no tener estudios de eficacia dependiendo de cierta clasificación, pero sí puede haberla dependiendo, supongamos que se utiliza la clasificación actual. Por ejemplo, la Evastina solo tiene estudios de eficacia cuando se reunió a población que tuviera rinitis alérgica persistente. Por ejemplo, levocetiricina no tiene estudios de eficacia si utilizamos la definición de rinitis alérgica intermitente. Entonces, como vamos a ver, pues no, o sea, no hay un solo antihistamínico que cubra todas las definiciones en un estudio y por lo tanto, pues tenemos ahí algunas lagunas importantes. Cuando se analiza detalladamente los estudios que evalúan esta eficacia, entonces lo voy a mostrar en la siguiente tabla. Entonces, recuerden, por ejemplo, Evastina, ¿no? Entonces, Evastina sí tiene estudios de eficacia en rinitis alérgica persistente, pero tampoco tienen todos los grupos etarios. Entonces, vamos a la fila última, solo tiene estudios de eficacia en adolescentes de 12 a 17 años y en el mismo estudio se incluyeron algunos adultos. Vamos a analizar otra columna, por ejemplo, la segunda, levocetiricina. Entonces, no tenemos estudios de eficacia si utilizamos la clasificación clásica en menores de 5 años. Si hay estudios en 6 a 11 años, no tenemos estudios de rinitis alérgica intermitente, sí tenemos de perenne y sí tenemos de persistente, pero en niños de 6 a 11 años. Entonces, únicamente esta tabla, con lo que quiero mostrarles es que aún tenemos algunas áreas no exploradas que finalmente, bueno, dejan muchísima duda acerca de qué o cómo diseñar los nuevos estudios que evalúen eficacia de estos antihistamínicos que pudieran incluir tanto todos los grupos etarios como todas las clasificaciones de rinitis alérgica. Cuando se evalúan los estudios que estudian la seguridad de los antihistamínicos en niños manejados con rinitis alérgica, vamos a ver que en este caso los estudios no están realizados en relación a la clasificación rinitis alérgica, sino se basan en los grupos etarios en los cuales se prescribe el antihistamínico. Por ejemplo, Vilastina
tiene estudios de seguridad en población de 2 a 5 años. No tenemos de 6 a 11 años. Se puede estimar que, bueno, no se estimar, se puede deducir que si tenemos un estudio que avale la seguridad de este antihistamínico en población de 2 a 5 años, es más fácil que yo traspole esa información y lo considere seguro en niños de 6 a 11 y por supuesto más grandes, pero no así en niños pequeños que son los menores de 2 años. En niños chiquitos, es decir, de 6 meses a 2 años, sí tenemos estudios de seguridad con cetiricina, con desloratadina y con levocetiricina, pero no así en los otros grupos etarios. Entonces, una vez que se desglosa el análisis de los artículos que comprenden esta publicación, entonces aquí les muestro ya muy bien definido los grupos etarios, los antihistamínicos y cuáles sí tienen estudios de seguridad. Interesantemente, quiero mostrarles las dos columnas del lado izquierdo en las que los estudios que demostraron seguridad de cetiricina y levocetiricina en niños chiquitos, es decir, de 6 meses a 2 años, fueron estudios que se realizaron por el doctor Simons, pero no se realizaron en rinitis alérgica. Son estudios que utilizaron estos antihistamínicos a 18 meses de tratamiento, pero para urticaria crónica. Y ellos reportaron de una manera muy precisa la posibilidad o el porcentaje de incidencia de eventos neurológicos o conductuales, por ejemplo, somnolencia, nerviosismo, fatiga y algunos eventos también cardiovasculares. Y entre ellos dos, entre cetiricina y levocetiricina, el que mejor perfil de seguridad tuvo fue levocetiricina por una incidencia de 6.3% de estos eventos neurológicos. Cuando analizamos los otros antihistamínicos, por ejemplo, desloratadina es el único que en los tres subdivisiones de los grupos etarios sí cuenta con estudios de seguridad. Entonces, como nuevamente vemos, si yo tengo dos antihistamínicos que tienen estudios en niños muy chiquitos, de 6 meses a 2 años, entonces quizás pueda yo traspolar esa seguridad y lo pueda utilizar con cierta soltura en el resto de los grupos etarios. Pero nuevamente existen todavía algunas áreas que no se han explorado y que, bueno, evidentemente sería ideal que a futuro tuviéramos estudios de seguridad en todos los grupos etarios con todos los antihistamínicos disponibles. La segunda pregunta que quiero eh, eh, desglosar con ustedes es, ¿qué hay de evidencia en cuanto a la seguridad de los antihistamínicos, pero en población embarazada? Entonces hay algunas cifras que motivan la necesidad de saber responder esta pregunta. Más o menos el 40% de las mujeres embarazadas van a debutar con síntomas de rinitis alérgica precisamente en el periodo del embarazo. Sin embargo, hasta una tercera parte de las mujeres que se embarazan ya tenían síntomas previos de rinitis alérgica que pueden empeorarse durante el periodo gestacional y hasta un 8% de las pacientes van a presentar asma. Entonces, las enfermedades alérgicas no son nada despreciables en esta población y finalmente todos como otorrinolaringólogos debemos de saber cuáles son los medicamentos ideales para el manejo de los síntomas alérgicos en nuestros pacientes. Entonces, como bien sabemos, toda la selección de fármacos durante el embarazo siempre tenemos que basarla en las categorías de riesgo que publica la FDA. Es decir, la FDA en todos los medicamentos, siempre en las fichas técnicas o bien incluso hasta en las cajas, viene la categoría de riesgo, que es una categoría universal y entonces tenemos que conocer qué significa cada una de estas categorías para que además yo sepa qué medicamentos pueden ser totalmente seguros durante este periodo gestacional. Entonces, la FDA propone 5 categorías de riesgo. La categoría A y la categoría B son categorías de seguridad en las que o bien existen estudios en mujeres embarazadas en los que se ha demostrado que no hay mayor riesgo para el feto, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, o bien puede ser que en estudios en seres humanos no tengamos alguna evidencia, pero en estudios animales sí se ha demostrado la seguridad de este medicamento. Ahora, la categoría C es una categoría intermedia porque en estudios en animales sí ha habido evidencia de efectos adversos en los fetos, pero no así o no se ha podido correlacionar este mismo efecto en estudios en fetos humanos. Entonces, como no hay realmente una evidencia de seguridad, se considera que la categoría C es una categoría en la que si podemos elegir no prescribir el medicamento, esa sería la mejor opción. Y la categoría D y la categoría X
son categorías de alto riesgo, es decir, sí ha habido evidencia de riesgo en los fetos humanos, o bien eh, hay estudios en que en los animales hay serios problemas en los fetos y que evidentemente pues no sería adecuado prescribirlo en seres humanos. Entonces, básicamente las categorías de seguridad serían las A y las B, la C es totalmente intermedia y las otras definitivamente no hay que prescribirlos. Entonces, les voy a mostrar la evidencia más actualizada de un antihistamínico intranasal y varios antihistamínicos orales que hay de evidencia en cuanto a seguridad en población gestacional. Entonces, la celastina, que probablemente sea el único antihistamínico intranasal que tenemos a nuestro alcance, es un medicamento que no se autoriza su uso en el embarazo porque en algunos estudios en animales sí se ha asociado algunos efectos, si bien son menores, pero considerando que si hay un riesgo y además no tenemos ningún estudio de seguridad en fetos humanos, entonces es un antihistamínico que no está autorizado para su uso en mujeres embarazadas. Los antihistamínicos orales, recordemos que se dividen en primera y segunda generación, y los de primera generación, los únicos que sí tienen algunos estudios en cuanto a efectos adversos es la difenidramina y la hidroxicina. Recuerden que la difenidramina es un antihistamínico que nosotros lo hemos usado, por ejemplo, tópicamente. Recuerden que es una sustancia que mezclamos para hacer la famosa solución Filadelfia cuando tenemos alguna estomatitis aftosa, pero también la difenidramina es de libre venta para se utiliza sobre todo como inductor del sueño o para manejar el insomnio. Lamentablemente, al ser un fármaco de venta libre, pues tenemos casi todos los pacientes acceso a poderla comprar en cualquier farmacia. La hidroxicina es un antihistamínico que se ha usado mucho más por el área dermatológica, se utiliza muchísimo para prurito y para urticaria, pero en algunos casos el área de psiquiatría la puede utilizar como ansiolítico. Entonces, si nosotros identificamos que una paciente sí puede no estar usando estos medicamentos para el propósito antialérgico, pero sí para otras patologías, entonces es importante que identifiquemos cuál podría ser el riesgo de la prescripción de estos medicamentos. Entonces, estos dos antihistamínicos orales de primera generación no están autorizados para su uso en el embarazo porque en un estudio en fetos humanos en el periodo del primer trimestre se asoció un riesgo incrementado de difenhidramina hacia la asociación con paladar hendido. Y algunos estudios han hecho una discreta asociación hacia la posibilidad de desarrollar demencia si son usados en el embarazo. Entonces, ante esta evidencia, se ha sugerido que estos medicamentos no sean utilizados en el periodo gestacional. Los antihistamínicos de segunda generación, que como veremos más adelante y es bien sabido por ustedes, son básicamente la piedra angular en cuanto a la terapia antihistamínica para rinitis alérgica. Entonces, los únicos antihistamínicos que sí tienen estudios de seguridad en población embarazada son cetiricina y loratadina. Y también se ha demostrado su seguridad cuando las pacientes llegan a desarrollar asma y urticaria crónica o tienen previamente estas patologías y tienen alguna agudización o bien porque requieren el manejo de estas dos entidades. Entonces, recuerden, mensaje a casa, cetiricina y loratadina son los únicos que tienen estudios de seguridad. La cetiricina se ha visto que en población embarazada también puede tener un beneficio adicional para el manejo de náusea y vómito. Ahora, ¿qué hay de evidencia con otros antihistamínicos? Por ejemplo, fexofenadina y desloratadina. En algunos modelos animales se ha visto que ha estado asociado a un incremento en la probabilidad de bajo peso al nacer. Entonces, los pongo en rojo porque idealmente no están autorizados, no hay que utilizarlos. Si una paciente previo al embarazo se ha o ha sido manejada con alguno de estos antihistamínicos que sabemos que no están autorizados, en el momento en el que estén en periodo gestacional, hay que hacer el cambio a cetiricina o a loratadina y evidentemente hacia otros fármacos que cuentan con seguridad para poder ser utilizados. Eh, Siguiente pregunta. Eh, los antihistamínicos, además del efecto eh, evidente, ¿tendrán algún otro efecto, por ejemplo, el efecto antiinflamatorio? Esta es una pregunta muy, muy, muy interesante. Y, ay, perdón, aquí se cambió esta diapositiva. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de efecto antiinflamatorio, para nosotros otorrinolaringólogos,
es importantísimo poder tener un efecto adicional de un fármaco vía oral que pueda tener un impacto, sobre todo en la congestión nasal. Sabemos que la rinitis alérgica tiene 4 síntomas cardinales que finalmente son bastante identificables durante la consulta, que son básicamente. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros que manejamos pacientes con rinitis alérgica la congestión nasal? Porque de todos los síntomas cardinales de la rinitis alérgica, se considera que es el síntoma más molesto. Es decir, no solo además es molesto, sino que tiene un impacto muy trascendental en la calidad de vida y en la calidad del sueño del paciente. En los niños, esto pues obviamente tiene una importancia mucho mayor, porque sabemos que en las etapas o en las diversas etapas del sueño existe o existen patrones de liberación de ciertas hormonas que son, por ejemplo, la hormona antidiurética, la hormona de crecimiento, y por supuesto en etapas de niños pequeñitos, la consolidación y maduración a nivel del neurodesarrollo. Entonces, si un niño tiene un adecuado control subjetivo, de acuerdo a nuestro análisis, sobre todo de las escalas visuales análogas, y nosotros sabemos que un paciente tiene un buen control de los síntomas de rinitis alérgica, pero no hemos logrado combatir el síntoma de congestión nasal, solo este síntoma tiene un impacto muy trascendental en estas cuestiones de calidad de vida y calidad del sueño. Ahora bien, en algunos estudios se ha observado que aún en los casos leves intermitentes, hasta el 93% de los pacientes van a experimentar obstrucción nasal. Entonces, la obstrucción nasal tiene que ser un punto de, como una meta dentro del tratamiento muy importante para el manejo de los pacientes con rinitis alérgica. Entonces, muchísimos de nosotros pues hemos tenido pacientes, por ejemplo, como este que les muestro, que este es un paciente pediátrico de aproximadamente 5 años que tuve oportunidad de evaluar en el consultorio, que durante las primeras semanas de tratamiento para combatir los síntomas de rinitis alérgica, pues la mamá mencionaba que había mejorado mucho, pero el niño se quejaba que sentía la nariz bloqueada. Entonces, todos hemos estado expuestos a endoscopías nasales de pacientes en los que observamos que, bueno, sigue habiendo datos visibles de inflamación, pero que el tamaño o el crecimiento del área de los cornetes sigue siendo un punto en el que no muchas veces hemos logrado tan fácilmente el control de la inflamación y por supuesto del crecimiento de los cornetes. Entonces, eh, los autores que por primera vez sugirieron que existía algún otro efecto adicional de los antihistamínicos fueron estos autores Lewis y Church en el año 2002, y ellos en esta publicación se habla también de a nivel farmacodinámico cuál es el efecto de los antihistamínicos específicamente en el receptor y cuáles son los efectos que ellos proponen, pero también la evidencia que hay acerca de las acciones antiinflamatorias de estos medicamentos. Entonces, simplemente un dato muy particular, los antihistamínicos no se consideran antagonistas puros, es decir, visualicemos la presencia de un receptor de histamina. Su agonista puro sería la histamina, ¿ok? Un antagonista puro, entonces, competiría para unirse al receptor en presencia de la histamina. Los antihistamínicos no funcionan de esa manera. Los antihistamínicos los consideramos agonistas inversos. Los agonistas inversos tienen dos peculiaridades que los diferencian de los antagonistas puros. No tienen, o sea, funcionan sin necesidad de que esté presente la histamina, es decir, eh, se unen a los receptores de una forma no competitiva. Y una vez que se unen, los inactivan, pero de manera prolongada. Algo muy diferente a los antagonistas puros. En los antagonistas puros, cuando ya no hay presencia del agonista, simplemente dejan de estar en contacto con el receptor. Entonces, este concepto del agonismo inverso por primera vez se publicó en este estudio y es la primera vez que se habla del efecto propio de los antihistamínicos sobre el receptor. Entonces, estos autores exponen en esta publicación aquellos hallazgos tanto in vitro
y se hace mención de algunos hallazgos en estudios clínicos que explican de una manera mucho más detallada este efecto antiinflamatorio. Entonces, básicamente, los estudios in vitro mostraron que se actuaba en contra de la activación de los canales de calcio, también de la movilización de calcio de los depósitos intracelulares, es decir, todas estas moléculas de creación reciente con todas estas partículas efectoras de la rinitis alérgica, por ejemplo, los radicales superóxido, la histamina, todas estas sustancias tenían una disminución en su creación y en su liberación. También se vio que había un efecto inhibitorio sobre la acumulación y la activación de algunas células inflamatorias, también de algunas citocinas, y mucho se puso el enfoque sobre las moléculas de adhesión. Entonces, de los primeros estudios clínicos que hablaron de estos otros efectos de los antihistamínicos, fueron algunos hechos en conjuntiva, donde el antihistamínico tópico logró reducir la expresión, por ejemplo, de ICAM-1. Entonces, como podemos ver, pues el efecto de muchos antihistamínicos puede no ser el más obvio y evidente, sino que la evidencia actual ha acumulado mucha información acerca de estos efectos antiinflamatorios. Ahora, ¿cómo podemos o qué hay de evidencia en relación a lo que les acabo de mostrar, pero cómo puedo, o sea, cómo se propusieron estos artículos, estos ensayos, para poder evaluar estos efectos, pero ya directamente en la clínica, es decir, directamente con pacientes? Entonces, les voy a mostrar en las siguientes 3 diapositivas algunos artículos que fueron poco a poco demostrando estos efectos directamente clínicos en los pacientes. Entonces, este artículo, que se publicó en el año 2009, fue un estudio aleatorio doble ciego, multicéntrico, en pacientes que incluyó desde pacientes pediátricos hasta pacientes adultos. Entonces, en un grupo se le daba 20 miligramos de bilestina, al otro grupo se les daba desloratadina 5 miligramos, y a un tercer grupo se le daba placebo. En este primer estudio no se hicieron cuantificaciones objetivas de absolutamente nada. Se hacían cuestionarios de calidad de vida y cuestionarios de síntomas nasales y no nasales totales. Entonces, como podemos ver en la gráfica del lado derecho, tanto el grupo de bilastina como el de desloratadina tuvieron una reducción estadísticamente significativa en comparación con el grupo placebo cuando se evaluaba el puntaje total de síntomas nasales. Entonces, esto motivó también para hacer otro artículo, bueno, bien otro estudio, en donde también en un estudio aleatorio doble ciego multicéntrico, también con población pediátrica y adulta, donde un grupo tenía bilastina contra cetiricina en lugar de desloratadina y un grupo placebo. También se hizo una evaluación de puntajes totales de síntomas nasales y no nasales, y vemos cómo los grupos de antihistamínico hubo una reducción estadísticamente significativa de estos síntomas o estos puntajes de síntomas nasales totales. Ahora bien, el último artículo que también les quiero mostrar fue un artículo en el que de una manera mucho más medible o mucho más objetiva, no solo se evaluaron síntomas nasales, sino que también se hicieron estudios para evaluar el cambio en los flujos nasales mediante rinomanometría, pero también estudios de citología nasal, y se medían tanto la celularidad como también algunos otros marcadores de inflamación como interleucina 4 e interleucina 8. Entonces, en un grupo teníamos levocetiricina 5 miligramos, en otro grupo teníamos desloratadina 5 miligramos, y finalmente un grupo placebo, y fue un estudio a 2 semanas de tratamiento. Entonces, veamos cómo en cuanto a los puntajes totales de síntomas, tanto el grupo de levocetiricina como el de desloratadina sí tuvieron una reducción significativa en contra del grupo placebo en cuanto a los puntajes de síntomas nasales. Cuando se evaluó el cambio en el flujo nasal de cada paciente medido por rinomanometría, vemos que levocetiricina en comparación con desloratadina tuvo un incremento, o sea, los pacientes en este grupo tuvieron un incremento estadísticamente significativo de los flujos nasales medidos por rinomanometría. Algunos pacientes del grupo de desloratadina sí tuvieron un discreto incremento, pero no fue significativo en comparación con el otro antihistamínico, y definitivamente en el grupo placebo no hubo ningún cambio significativo en los flujos nasales. Cuando se evaluaron
la celularidad, en la citología nasal, vemos cómo tanto en el grupo de levocetiricina como en el de desloratadina hubo una reducción significativa tanto de las células eosinófilos como de los neutrófilos, no así o no hubo ningún cambio en el grupo de placebo. Y finalmente, en cuanto a marcadores de inflamación como interleucina 4 e interleucina 8, de interleucina 4, los dos grupos de antihistamínico sí hubo una reducción significativa y si bien con desloratadina sí hubo una disminución en interleucina 8, pero no fue tan generoso como en el grupo de levocetiricina. Entonces, este es uno de los pocos artículos en los que pues no solamente se evalúan de manera subjetiva los síntomas nasales, sino que de una manera cuantificable se pudo establecer estos otros efectos propiamente de los antihistamínicos. La siguiente pregunta que vamos a desarrollar es, ¿cuál es el perfil de seguridad de los esteroides intranasales en población pediátrica? La realidad es que los esteroides intranasales son unos de los medicamentos que utilizamos con muchísima, o sea, que utilizamos en muchísimos pacientes, no solamente en población pediátrica, pero además los utilizamos para muchas patologías, es decir, no exclusivamente en la patología de rinitis alérgica. Recordemos que nosotros los esteroides intranasales los utilizamos para crecimiento de cornetes de muchas etiologías, para los cuadros de rinosinusitis, tanto aguda como crónica, por ejemplo, pacientes con poliposis nasal. Existe una población de niños que también desarrollan poliposis, evidentemente muchos están acompañados de otras patologías, pero los esteroides intranasales me atrevería a decir que son de los medicamentos que más utilizamos nosotros los otorrinolaringólogos. Entonces, para hablar de esta seguridad de estos medicamentos, vamos a hablar de dos características farmacocinéticas que son de suma importancia, que influyen para que un paciente tenga una exposición sistémica de estos medicamentos. Entonces, estos dos conceptos de la biodisponibilidad sistémica y otro concepto llamado lipofilicidad, ahorita los vamos a desarrollar, son dos características que hacen que los esteroides intranasales tengan este perfil adecuado de seguridad en población pediátrica. Entonces, de manera general, si yo tengo que un fármaco tiene baja biodisponibilidad y tiene elevada lipofilicidad, eso le va a dar un perfil seguro a un medicamento. Entonces vamos a analizar en las siguientes diapositivas a qué se refiere específicamente estos dos conceptos, hablando específicamente de esteroides intranasales. Entonces, esta publicación se hizo en octubre del año 2000 y fue una extraordinaria publicación donde se analizó por primera vez cómo era o qué patrones de absorción tenían los esteroides intranasales una vez que nosotros los colocamos directamente en la mucosa nasal. Entonces, en la parte de arriba les muestro cómo, evidentemente, la administración intranasal de un producto como los esteroides intranasales, sabemos que va a haber cierta absorción desde la mucosa nasal hacia la circulación sistémica, pero de manera muy importante, y eso es algo que muchas veces se nos olvida, más del 50% de la dosis que se aplica a través de un dispositivo intranasal se va a deglutir. Entonces, una vez que se deglute, y eso ocurre en todos los grupos etarios, tanto niños menores de un año como adultos mayores. Entonces, esa fracción que se deglute se va a absorber a través del tracto gastrointestinal, va a pasar a metabolismo de primer paso a nivel hepático, y eso se va a sumar a lo que se absorbió y se inactivó por metabolismo de primer paso a través de la mucosa nasal. Entonces, esa suma es lo que realmente nos va a dar la biodisponibilidad sistémica. Quiero recordarles un dato muy importante. El citocromo P450 o el sistema CYP3A4 es un sistema que tiene que tiene un papel tremendamente relevante en cuanto a al metabolismo específicamente de los esteroides. La maduración de este sistema hepático no se da al 100% al nacer. Es decir, un niño no nace con un metabolismo de primer paso perfectamente desarrollado en los primeros meses de vida. Se sabe que más o menos cuando el niño cumple un mes de vida,
tenemos aproximadamente una maduración hepática del 20 al 25% en cuanto a este sistema de citocromo. Ese porcentaje de maduración va incrementando y en un niño de 1 año de edad tenemos un porcentaje de maduración de este sistema más o menos del 70-72%. Esto es súper importante porque nos obliga a siempre considerar dar la menor dosis de los medicamentos cuando tenemos la necesidad de darlo. Por ejemplo, existe una entidad que se llama rinitis neonatal. No es una patología asociada a algún fondo alérgico, es una patología asociada a, sobre todo, la exposición hormonal de la mucosa respiratoria del bebé a las hormonas femeninas o a las hormonas de la mamá. Y es una patología que debuta en las primeras semanas de vida y en algunos niños a los 2 o 3 días de nacimiento. Entonces, dentro de las muchas estrategias terapéuticas, los esteroides intranasales son parte del tratamiento escalonado para estos pacientes. Entonces, si yo sé que mis sistemas enzimáticos tienen una maduración progresiva en el paciente pediátrico, entonces yo puedo y debo ajustar esas dosis considerando todo este metabolismo de los medicamentos y considerando también la biodisponibilidad sistémica. Entonces, para hacer como estos mensajes más importantes, entonces esta biodisponibilidad se considera uno de los parámetros más importantes para evaluar la seguridad del medicamento. Recordemos entonces que está asociado a lo que se absorbe de manera total este fármaco, tanto por vía nasal como por vía gastrointestinal, y ambos, una vez que están en circulación sistémica, hacia el metabolismo de primer paso hepático. Entonces, no olvidar que la mayor parte de este fármaco, es decir, más del 50%, finalmente termina deglutido hacia el sistema gastrointestinal. Entonces, en esta tabla que muestro del lado derecho es la información más actualizada que tenemos en cuanto al porcentaje de biodisponibilidad sistémica. Entonces, en este cuadro quiero resaltarles los 4 esteroides intranasales con los mejores perfiles de biodisponibilidad. Entonces, en primer lugar tenemos a ciclesonide y posteriormente tenemos a 3 esteroides intranasales que la biodisponibilidad expresada en porcentaje es muy parecido. Tenemos furato mometasona, tenemos furato de fluticasona y tenemos propionato de fluticasona, con algunas variaciones mínimas. Pero vean lo que está abajo. O sea, nosotros tenemos acceso en muchas ocasiones, por ejemplo, a budesonide. Budesonide tanto intranasal como inhalado. También tenemos, por ejemplo, triamcinolona, tenemos flunisolide y también tenemos diporpronato de beclometasona. Entonces, budesonida y beclometasona son también esteroides intranasales que tenemos mucho acceso a ellos, pero vean los porcentajes de biodisponibilidad. O sea, 30% del fármaco va a estar en circulación sistémica si hablamos de budesonida, y si hablamos de beclometasona, esto sube hasta 44%. Por ejemplo, los pacientes en los que a veces utilizamos algún esteroide en crema, vamos a suponer mometasona o algún otro esteroide, esto se puede elevar hasta 50% de biodisponibilidad sistémica cuando tenemos una aplicación intranasal. Entonces, finalmente lo que quiero externarles es que debemos escoger el esteroide intranasal que tenga estos estudios de seguridad y que tenga el mejor perfil de seguridad para poder ser usado, y esto toma muchísima relevancia en el área pediátrica. Finalmente, el otro concepto del que quería hablarles es esto que se llama lipofilicidad. La lipofilicidad se refiere a la capacidad de un fármaco de depositarse en el tejido. Si hablamos de los esteroides intranasales, hablamos de estos pequeños depósitos en el tejido nasal, tienen la capacidad de, al ser reservados en estos microdepósitos, de poder tener un patrón de liberación lenta. También tienen mayor afinidad al receptor de glucocorticoides, y no solamente tienen mayor afinidad, sino que generalmente tienen una ocupación mucho más prolongada de este receptor. Entonces, nuevamente, el mejor perfil de seguridad de un esteroide intranasal tiene que ver con 2 características: baja biodisponibilidad y elevada lipofilicidad. Ahora bien, existe otra manera de poder evaluar el perfil de seguridad de estos medicamentos intranasales en pediatría, y es
mostrándoles la evidencia acerca de los efectos tanto locales como sistémicos de algunas de las moléculas que conocemos bien y que podemos tener acceso a una prescripción. En cuanto a los efectos locales, sabemos que la más, yo diría que temida y la más incómoda en los pacientes es la probabilidad de que pueda haber sangrado nasal. La mayor parte de los artículos mencionan que es algo leve y autolimitado. Sin embargo, nos dimos a la tarea de buscar la información más relevante y solo encontramos un metaanálisis en el que se eh, evidenció que existe un riesgo 1.48 veces mayor en el grupo manejado con esteroide intranasal versus placebo de poder desarrollar epistaxis. Entonces, finalmente ustedes son expertos en el área y sabemos que la mayor parte de las prescripciones de esteroides intranasales van muy de la mano con la prescripción de lubricación nasal o de aguas de mar o de lubricantes de otro tipo. Entonces, generalmente, este mayor riesgo de epistaxis se debe sobre todo a la sequedad y al adelgazamiento de la mucosa, que podemos contrarrestar en la mayor parte de las veces con una adecuada lubricación, ya sea en líquido o, por ejemplo, algún tipo de ungüento. Las úlceras septales y las perforaciones reportadas, afortunadamente, no son efectos locales que ocurran con una frecuencia importante. La mayor parte de las publicaciones son reportes de caso, entonces podríamos decir que son tan poco frecuentes que si yo hago una correcta evaluación, un correcto seguimiento y sobre todo explico a los padres de familia la correcta aplicación de los medicamentos, porque muchas veces estos efectos también se deben a una mala aplicación. Entonces, si yo me tomo el tiempo en el consultorio para explicar, para poder hacer una demostración, para incluso aplicarlo en el paciente, entonces podemos todavía bajar aún más la incidencia de estos efectos adversos locales. ¿Qué hay de evidencia de los efectos adversos sistémicos? Existen tres áreas críticas en las que se han basado los estudios para poder también evaluar seguridad de estos medicamentos. El primero es la supresión del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Recuerden siempre que los esteroides en cualquier presentación son supresores muy particulares de la producción de cortisol. Entonces, sabemos que algunos medicamentos, cuando la biodisponibilidad es muy elevada, sí podemos llegar a tener a corto y a mediano plazo una supresión de este eje. Afortunadamente, los estudios que se revisaron y que sabemos que son estudios con una metodología bien hecha, a 6 semanas de tratamiento, algunos a 1 año de tratamiento. Entonces, ¿qué evidencia hubo? Por ejemplo, budesonida a 6 semanas de tratamiento, triamcinolona 6 semanas, pero también hubo a 6 meses de tratamiento, furato fluticasona y budesonida no tuvieron ningún efecto sobre el eje hipotálamo hipófisis adrenal, es decir, no hubo cambios en el patrón de producción de cortisol, de tal manera que en este rubro, los esteroides intranasales que se evaluaron fueron totalmente seguros. En cuanto a la segunda o al segundo rubro en el cual se pueden evaluar los efectos sistémicos, tenemos el efecto de estos medicamentos sobre el patrón de crecimiento. Entonces, cuando se evaluó a 6 meses triamcinolona, propionato de fluticasona a 2 años de tratamiento, budesonida a 1 año de tratamiento y furato de mometasona a 1 año de tratamiento, específicamente en estos esteroides intranasales no hubo una disminución en el patrón de crecimiento que se dio siguiendo a estos niños en estos grupos etarios. El único que sí tiene un estudio en el que se evidenció una disminución o un enlentecimiento de la velocidad de crecimiento que cuando se comparó con otros medicamentos y con placebo, y sí fue estadísticamente significativa, fue dipropionato de beclometasona. Fue un estudio a 1 año de tratamiento. Entonces, por eso lo pongo de color rojo, porque quizás específicamente en este efecto adverso sistémico no tenga el mejor perfil de seguridad. Y finalmente, una consideración que habitualmente nosotros hacemos en relación a ciertos efectos y que estamos muy de la mano con los oftalmólogos es la probabilidad de que el uso crónico de los medicamentos pudiera llegar a generar un incremento de presión intraocular, pero también la posible o el posible efecto sobre el cristalino y que pueda ocurrir catarata. Entonces,
Hay algunos estudios, por ejemplo, un metaanálisis en niños mayores de 2 años con rinitis alérgica en el que se evidenció que no había ningún efecto ocular, y algunos otros estudios a 1 año de tratamiento con furato mometasona y con furato fluticasona. Entonces, en cuanto a la probabilidad de efectos adversos oculares, afortunadamente estos medicamentos, esteroides intranasales, tienen un excelente perfil de seguridad. Y para finalizar la charla, vamos a analizar algunos detalles de las terapias combinadas y la evidencia que existe en cuanto al manejo de los pacientes con rinitis alérgica con este tipo de terapias. Entonces, en general, sabemos que existen muchas guías para el manejo de rinitis alérgica. La primera, la primera publicación en la que se propuso como tal una especie de guía se publicó en el año de 1998 por un grupo de trabajo que se dedicaba a alergia, asma y a inmunología o a hacer estudios. Y entonces ellos hacen la primera publicación de lo que consideramos hoy una guía de manejo de rinitis alérgica. La guía española para manejo del asma, la versión 5.1 y actualmente la más actualizada que tenemos es 5.2, y acabo de enterarme que va a salir próximamente la 5.3, tiene un apartado que funciona como guía para el manejo de rinitis alérgica. Existe otra guía que es muy dinámica, es bastante más fácil de leer, los flujogramas son bastante amigables, es la guía Eufore. Eufore es un grupo de trabajo europeo, también de investigación en alergia, asma e inmunología. México tiene su adaptación de la guía ARIA, es la publicación ARIA México 2014. Estoy segura que no vamos a tardar mucho en tener una nueva actualización. Y esto me hace recordar que en el año 2008 se publicó la primer guía ARIA, que fue un punto muy importante para tener este cambio inicial en cuanto a la definición de rinitis alérgica y en cuanto a los subgrupos de severidad. Se publicó en este año y es básicamente la guía que la mayor parte de los alergólogos, la mayor parte de los otorrinos que se dedican muchísimo a rinitis alérgica, es prácticamente la base, ¿no? En cuanto a guías para el manejo de rinitis alérgica. Y ARIA ha tenido una serie de actualizaciones. Tenemos una revisión en el año 2016 y en plena pandemia, enero de 2020, se hizo la última actualización con algunas consideraciones, sobre todo para el área de asma, pero también hubo algunos cambios en cuanto a las guías de rinitis alérgica. Entonces, si nosotros evaluamos, pues tenemos muchas guías para el manejo de rinitis alérgica, cada una va a tener algunas peculiaridades y el objetivo de estas 2 o 3 diapositivas es mostrarles qué hay de sugerencias y recomendaciones en cuanto a las terapias combinadas. Entonces, esta guía, que es la guía de Euforea, a mí en lo particular me gusta mucho, y aquí lo que quiero mostrarles es que cualquiera de nosotros como médicos, sean los médicos generales o los médicos de primer contacto especialistas, que puede ser el pediatra, puede ser el otorrino, puede ser el otorrino pediatra, todos podemos ser médicos de primera línea que recibimos pacientes con sospecha de rinitis alérgica. Entonces, sabemos que de acuerdo a las guías que mencioné, que son pues parte y fundamental para hacer el diagnóstico, una vez que nosotros identificamos a un paciente de acuerdo a los datos clínicos, historia clínica, exploración física, la primera línea de tratamiento para la rinitis alérgica realmente se basa en 3 fármacos importantes: los antihistamínicos intranasales, los antihistamínicos orales o bien los esteroides intranasales. En algunas guías, la elección del esteroide intranasal se basa como un fármaco cuando no hay una respuesta a los antihistamínicos, pero sabemos que los esteroides intranasales se pueden elegir como primera línea de tratamiento cuando predomina el síntoma de congestión nasal. Entonces, aquí en la flecha menciono que las terapias combinadas realmente se consideran un paso más avanzado del algoritmo de manejo de la rinitis alérgica, porque las terapias combinadas consideramos en algunos casos muy específicos que veremos más adelante, sí pueden considerarse muy selectivamente como primera línea de tratamiento. Generalmente son los casos moderados y graves.
Pero vamos a suponer en un paciente que llega de primera vez, no ha sido manejado, si yo elijo las terapias combinadas como primera línea de tratamiento, realmente no estoy siguiendo los algoritmos que sabemos que finalmente son guías, ¿no? Son una orientación acerca de cómo manejar al paciente. Entonces, en la parte de arriba donde está la flecha, veamos que existen una cantidad bastante generosa de terapias combinadas. Si hacemos un recordatorio, tenemos antihistamínico intranasal con esteroide intranasal. Tenemos antihistamínico oral con antileucotrieno. Tenemos antihistamínico con descongestivo. Tenemos así muchísimas combinaciones a nuestro alcance, tanto nasales, inclusive también oculares. Entonces, el análisis minucioso de todas las terapias combinadas nos hace suponer que si bien son útiles en algunos pacientes muy particulares, pero insisto, no considerarlas nunca como primera línea de tratamiento. Este es un algoritmo que nos habla de recomendaciones para poder seleccionar o agregar o tomar la decisión de agregar un segundo medicamento al manejo de rinitis alérgica. Esto es una publicación de la Academia Americana de Otorrinolaringología del año 2015. Entonces vamos a analizar la primera columna. Si yo inicio una monoterapia con esteroide intranasal, pero no tengo un adecuado control de síntomas, la guía me sugiere, en el caso, por ejemplo, que el paciente tenga síntomas como prurito, como rinorrea, o bien una congestión nasal que en los primeros días del tratamiento con el esteroide no tenga yo una buena respuesta, se sugiere que se puede agregar estos medicamentos por un periodo de duración muy corto. Ahora, existe una gran evidencia, por eso en la última parte de esta columna dice no agregar antihistamínico oral. Hay muchas guías en las que se han estudiado si existe un beneficio adicional de agregar un antihistamínico oral cuando yo inicié con una terapia, con monoterapia con esteroide intranasal, o al revés, cuando yo inicio con un antihistamínico oral y agrego un esteroide intranasal. Entonces, excepto euforea, el resto, perdón, no euforea, GEMA en su versión 5.2, sí menciona brevemente que puede haber terapia combinada con antihistamínico oral y esteroide intranasal, pero el resto de las guías y algunos estudios con una metodología bastante adecuada no se ha demostrado mayor beneficio por esta combinación de medicamentos. Vamos a la segunda columna. Si yo inicio monoterapia con un antihistamínico oral y llego a tener eh, mucha congestión, puedo agregar por un periodo corto de tiempo algún descongestivo. En algunos casos, sobre todo cuando se asocia a asma o a síntomas oculares, puedo agregar antileucotrieno, pero la guía es muy clara en si inicio con monoterapia con antihistamínico oral, no agreguemos un esteroide intranasal. Es decir, mejor cambiemos a un esteroide intranasal en caso de que el paciente tenga un inadecuado control de síntomas. Lo mismo cuando iniciamos monoterapia con un antihistamínico intranasal. Es decir, cuando yo tengo un antihistamínico intranasal, sí puedo agregar un esteroide intranasal y en algunas otras combinaciones con antihistamínico intranasal todavía no tenemos mucha información. Entonces, las siguientes tablas, sé que está un poquito saturado, pero solamente ubicémonos en la parte superior. En esta publicación, les recomiendo muchísimo que la puedan leer, que se llama Rinitis 2020, que también fue publicada por el Grupo de Trabajo de Alergia Clínica e Inmunología en el año 2020. Entonces, ellos publican una serie de algoritmos de manejo de la rinitis alérgica específicamente en mayores de 2 años. ¿Por qué hago ese énfasis de mayores de 2 años? Recuerden que algunos de los medicamentos, sobre todo los antihistamínicos intranasales, tienen la validación para poderse utilizar en este grupo de edad, es decir, en mayores de 2 años. Entonces, vean cómo, por ejemplo, en las formas intermitente leves o persistente leves, como primera línea de tratamiento, que son los 3 recuadros rosas, podemos iniciar con antihistamínico oral, con antihistamínico intranasal o bien con esteroide intranasal. Pero cuando analizamos rinitis alérgica intermitente moderada grave, ya no solamente estas 3 estrategias como monoterapia son de utilidad. Es decir, en los casos moderados a graves, aunque sea intermitente, podemos utilizar como primera línea de tratamiento, aquí con la flecha se lo estoy señalando, puede ser antihistamínico intranasal y esteroide intranasal en el mismo dispositivo o en un dispositivo diferente. Por eso dice antihistamínico intranasal más esteroide intranasal, quiere decir que es en el mismo
en el mismo dispositivo. Y vean del lado derecho, donde la guía dice, no recomendamos como primera línea la asociación de antihistamínico oral con esteroide intranasal. Y obviamente los antileucotrienos nunca son considerados primera línea de tratamiento porque el tiempo de acción y el efecto que tienen sobre muchos de los síntomas de rinitis alérgica no los hacen adecuados como primera línea de tratamiento. Nuevamente, los casos persistentes pero leves podemos iniciar como monoterapia esteroide, antihistamínico o antihistamínico intranasal. Y en los casos persistentes, moderados a graves, las terapias combinadas sí tienen un valor agregado debido a la severidad de los síntomas. Entonces, nuevamente, en un mismo dispositivo, antihistamínico intranasal, esteroide intranasal, en dispositivos diferentes, el antihistamínico y el esteroide intranasal, los esteroides intranasales, los antihistamínicos intranasales, que los antihistamínicos intranasales tienen el menor tiempo de acción. Entonces, por eso son medicamentos muy útiles para contrarrestar rápidamente los síntomas. Entonces, nuevamente, no se recomienda el antihistamínico oral y el esteroide intranasal. Y en casos muy seleccionados, aquí dice que no se recomienda para nada los esteroides inyectados, pero recuerden que en algunas guías sí podemos llegar a dar esteroides vía oral por ciclos muy pequeñitos calculados por kilo de peso de acuerdo al grupo etario del paciente. Entonces, finalmente, para acabar esta charla, les muestro brevemente uno de los artículos más recientes en los que se analiza mediante la realización de una revisión sistemática de metaanálisis qué hay de evidencia en cuanto a las terapias combinadas para manejo de rinitis alérgica. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, antihistamínico y descongestivo. Recuerden que el descongestivo, y ustedes son expertos, no debemos darlo por más de 3 a 5 días. Ahora, me voy a brincar al número 5. En este metaanálisis no se evidenció un efecto adicional de un descongestivo con un esteroide intranasal, pero quiero hacer importante una pausa. Hay un estudio muy interesante, con una metodología muy bien hecha, donde se evaluaron diferentes grupos. En un grupo se le daba solo esteroide intranasal, específicamente furato-mometasol. En otro grupo se daba oximetazolina. En un tercer grupo se daba oximetazolina y esteroide intranasal, y todos se llevaron a seguimiento hasta un mes. Entonces, lo que se observó en este estudio es que cuando yo doy ambos medicamentos en un mismo paciente, en lo que yo logro efectividad del esteroide intranasal, que sabemos que los primeros efectos positivos de los esteroides intranasales más o menos se logran entre el día 4 y el día 5, pero tenemos un pico máximo de efectividad más o menos a las 2 semanas. Entonces, si en ese tiempo yo utilizo de manera conjunta el descongestivo más el esteroide intranasal, cuando yo suspenda el descongestivo, la utilización constante del esteroide intranasal me va a prevenir el efecto de rebote. Entonces, si bien sí existen algunos estudios muy seleccionados en los que sí se ha visto un efecto adicional en el manejo de la congestión nasal cuando adiciono al esteroide intranasal descongestivo, en general en este metaanálisis no se encontró ninguna evidencia tan relevante. Y finalmente, número 6 y 7, pues sabemos que las irrigaciones de solución salina, ya sea en su modalidad lubricación, en su modalidad lavados nasales o duchas nasales, siempre cuando yo estoy bajo un tratamiento, ya sea con antihistamínico, intranasal, oral o bien esteroide intranasal, las irrigaciones nasales son pues piedra angular de todo el tratamiento, porque la combinación de estas aguas o de esta solución, por ejemplo de mar, sí tiene un beneficio muy evidente, y la combinación mejora, sobre todo en los puntajes de calidad de vida. Las irrigaciones nasales siempre dan un beneficio adicional. Entonces, les agradezco muchísimo la presencia en esta plática. Este es mi correo electrónico. Como les comentaba al inicio de la charla, si en algún momento alguien gusta algún artículo de algún tema en específico que haya quedado algún interés, con toda confianza me hace llegar un correo electrónico y yo puedo enviarles pues esta presentación.